lo indique nuestro personal. Rogamos paciencia. Asimismo, les recordamos que apaguen sus teléfonos móviles. Muchas gracias. Mesedez, itxaron eserita ari. Arratsalde guztioi, entzuten da ondo, ezta? 50 lagun elkartu gara, eskerrik asko, hona etortzeagatik, eta eskerrik asko jarraitzen duzue estrebinen bidez, eskerrik asko guztioi. Gudekogu gaur gure artean aurkeztuko dugu La Armadura del Rey. Armadura eta karadura neko jolaza ona dauka, Gurekin daukagu egileak Ana Pardo de Vera, Eider Hurtado, eta falta zaigu gaur Albert Calatrava, Madrilen dagola lanian, eta ondo ulertzen da, zergatik dagoen Madrilean eta ez gaur hemen. Eta Blanca Rosa Roca, argitaletxeren arduraduna. Blanca Rosa, cuando quieras, presentas ya a nuestras invitadas. Ya he explicado que está Albert trabajando en Madrid y yo creo que no hace falta más explicación. Está en Madrid, ya está. Exacto. Y que no le pase nada, que es corresponsal de Cataluña Radio, de TV3. Es que ricasco, Xavier, gracias a todos por estar aquí. Como decía, en la presentadura de La Armadura del Rey, de 3 personas, de 3 grandísimos periodistas, el que no está, que es Albert Calatrava, catalán, de Ana Pardo de Vera, gallega, y Eider, que ya sabéis todos que es vasca, o sea que Eider Hurtado, o sea que una catalana, una gallega, hay un catalán, una gallega y una vasca, han escrito un libro sobre Juan Carlos. Yo creo que eso ya es empezar bien el libro, ¿no? La verdad es que el libro se le ocurrió al editor catalán, que nos lo ofreció luego a Roca Editorial para que lo publicáramos, y nos lo iba pasando a poquitos conforme iban acabando los capítulos. Entonces yo decía, no hay más capítulos. Me acuerdo que era cerca de Navidad. Y yo llamaba al editor catalán y le decía, Joan Carles, ¿no tienes más capítulos? No me los han entregado. Y fue como unas ganas de leer el libro, porque se lee muy rápido y dice tantas cosas tan importantes, algunas de ellas, y tantas que antes decíamos, ¿no? Que se saben, pero aquí están bien organizadas, porque además están organizadas por temas. La Armadura del Rey, ¿qué es? Pues una novela sobre la protección que ha tenido siempre Juan Carlos, el emérito, frente a todo el mundo. La protección de los medios de comunicación, de los banqueros, de los empresarios, de casi toda la organización española, de que hiciera lo que le diera la gana, porque se le cubría todo y nos engañaban a todos. Entonces, todo esto vamos a hablar ahora, pero ya digo, es un libro que os recomiendo de verdad porque se lee muy rápido, y ahora empezará un poco unas preguntas de Xavi a las autoras, y aquí estamos para lo que necesitéis. Yo estoy seguro que tenéis más ganas de escucharles a ellas. Yo voy a decir mi impresión después de leer el libro. El libro no es del rey Juan Carlos, no es del emérito, es un libro sobre España, sobre el Estado español, y no es un libro solo periodístico, es un libro que tiene un punto de novela, porque hay episodios tan chuscos que son muy propios de novela. Y yo al leer el libro me dio la sensación que estaba como encajando un puzzle de cosas que sabía, pero no terminaba de armar. Y al final, efectivamente, termina siendo una armadura. ¿Quién protegió? ¿Cómo protegió este sistema? Y ahí, pues es el Estado. Dices, ¿quién es el Estado? Bueno, pues el Estado son los directores de los medios de comunicación, el ejército, los sucesivos gobiernos que han ido pasando, con todos sus apoyos también. O sea, claro, y ahí se iba montando una red que terminó haciendo imposible casi descubrir por qué este tío, que era un güelfo, pero el personaje es de Berlanga. A mí el personaje me parece muy divertido, pero es berlangueno. A mí, de verdad, lo que me parece que tiene interés es todo lo que rodea alrededor del personaje. Joder, que te salga un rey golfo es un Borbón. O sea, tampoco vamos a descubrir ahora América. Que el Estado proteja
y cómo protege en todos sus poderes, el mediático, el político, el económico, el judicial, servicios secretos mediantes, toda la diplomacia puesta al servicio. Hay algunas escenas que a mí me parecen flipantes, o sea, tac, 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 me estoy imaginando los tacones de Corina subiendo cuando se va a ir a Arabia Saudí y nadie pregunta, y hay 4 ministros que la acompañan, los 10 principales jefes de las empresas del IBEX. Entonces dices, vamos a dejarlo. Eso es lo que me importa a mí, que Borbón sea un golfo, estaba como descontado. Pero ahora lo que quiero es cómo habéis armado la armadura. Así que, Ana, Eider, cuando queráis. Si decías que es propio de una novela, bueno, es que ricasco etortzeagatik, yo estoy encantada porque hoy juego en casa Juegas después en de casa, haber pasado con la Juegas en armadura del casa, rey no vale, yo me por callo. Barcelona, por Madrid, por fin también estamos aquí. Y decías que propio de novela, pero no hemos inventado nada. Todo lo que se puede leer en la armadura del rey está documentadísimo, contamos con más de un centenar de fuentes, ha sido una crónica periodística apasionante también para nosotras, que nos costó lo nuestro en plena pandemia armarla, porque no ha sido nada fácil, confinados como estábamos y con las dificultades para quedar con la gente, para movernos, para coordinarnos entre nosotras, porque ellos estaban en Madrid, yo estaba aquí en Bilbao. Bueno, ha sido un proceso complejo, pero el resultado, la verdad es que estamos encantadas de poder presentároslo y además de comprobar cómo todo aquel y toda aquella que lo lee dice lo mismo, es que me lo he leído en una sentada y ese era un poco el objetivo también, ¿no? Y por eso dicen, es como una novela, bueno, quisimos darle un toque de thriller también, porque realmente es que parece una película, parece ficción todo lo que ha ocurrido, pero no lo es, y eso es lo más grave. Y eso es lo que se refleja en esta crónica periodística, porque es una crónica con mucho ritmo, que como decíais, bueno, pues va concretando todo un puzzle que hace que todo aquello que durante tantos años íbamos leyendo, nos iba llegando a cuentagotas, de repente una información pasaba, porque la armadura también va de eso, pasaba al olvido y ya no es algo que nos suena. Bueno, pues lo hemos recopilado todo, hemos conseguido que además hablen quienes llevan sin hablar tantísimos años y ahí está todo lo que ha ocurrido en los 40 años y lo que nos ha costado, ¿verdad, Ana? Sí, porque evidentemente muy buenas tardes, lo primero, y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Para mí es un honor estar en Bilbao y además es un placer escapar de Madrid en estos momentos. Tengo que ser sincera y tengo que decirlo. Efectivamente, como decía Eider y como decía Xavier, este libro es el relato de más de 40 años en torno a la figura del rey Juan Carlos de Borbón, pero con todos los actores que hay alrededor y que montaron una auténtica estructura para que el rey Juan Carlos de Borbón estuviera por encima de la democracia. Es decir, la democracia existía para todos menos para él. Los derechos y obligaciones que están relacionados con un Estado de Derecho y que suponen un Estado de Derecho nos afectaban a todos y a todas menos a él. Entonces yo creo que eso es lo más grave del asunto, porque él era una persona inviolable, pero no por eso tenía que haber hecho lo que hizo, sino que las razones de ser de una monarquía, que en mi opinión no tiene ninguna, pero las que se defienden teóricamente son la ejemplaridad y la transparencia. Ninguna de las dos cosas están asociadas a la figura del rey Juan Carlos. Pero además, y es verdad que la crónica del relato que hemos intentado intercalar con datos, documentos y a la vez episodios ilustrativos, anécdotas de la figura del rey Juan Carlos y de la sumisión del resto de los poderes institucionales del Estado a él, además de todo eso, yo quiero dejar muy claro, y creo que es importante decirlo, que el rey Juan Carlos es verdad que es un Borbón, basta con leerse la historia de Alfonso XIII, la corta historia, es un mujeriego, es frívolo, es machista, es una persona sin valores y por supuesto, sin rendir cuentas ni a la ley ni a nadie.
Cada vez que se intentó hacer alguna regulación, por ejemplo, de las donaciones privadas que recibía, ponía el grito en el cielo y en lugar de intentar decir, mira, este país tiene que avanzar en la democracia y tiene que hacer estas regulaciones, se sometían a él y decían que no y le escondían absolutamente todos los tropicheos. Lo peor no es eso para mí. Lo peor es que el rey Juan Carlos no asumió la figura que les dada en la Constitución. La inviolabilidad, sí, por supuesto. Se la amarró, se abrazó a ella como nadie. Pero lo que no abrazó fue el hecho de ser una figura representativa que no gobernaba. El rey Juan Carlos hizo política, e hizo más política que muchos de los políticos que protagonizaron la vida y la historia de España después de la dictadura del franquismo. El rey Juan Carlos estaba metido en todos los meollos, estaba informado de todo lo que hacían los gobiernos y otras instituciones, como los tribunales. Si no se le informaba, por ejemplo, porque con José María Aznar tenía muy mala relación, si no se le informaba, él se ocupaba de informarse. Siempre tenía al CNI de lado. Tenía el teléfono directo con los que fueron directores generales, secretarios de Estado del CNI. Es decir, él se enteraba de todo y maniobraba en función de sus intereses, que por lo que demostramos en el libro no son los intereses del país, ni mucho menos, son sus intereses privados. Y más allá de eso, instigaba y participaba en episodios tan lúgubres de nuestra democracia como fueron los GAL y el terrorismo de Estado. Él es uno de los principales instigadores, eso sí está documentado. Nos falta que nos desclasifiquen los documentos secretos que están regidos bajo una ley de 1968, es decir, una ley franquista. Cuando esos documentos salgan a la luz, y me temo que nos enteraremos antes por la santa CIA, santa entre comillas, que por los gobiernos españoles, entonces podremos saber algo de la verdad en caso de que sean transparentes sobre los GAL, por ejemplo, o el golpe de Estado del 23F, que al final fue el bautismo del juancarlismo y le dio a él manga ancha para hacer de su vida un sayo, con la complicidad de todos y cada uno de los gobiernos y todos y cada uno de los poderes del Estado, incluidos los poderes fácticos, los poderes económicos Ana, y mediáticos. Solía decir, el abogado Chavo Montero decía, al final todos los cadáveres los devuelve el mar. Es decir, a propósito de Amedo y compañía, ¿no? Decía, todo lo devuelve el mar. Y es verdad que terminaremos sabiendo. A mí me ha parecido especialmente interesante la relación en lo que nos tocaba, ¿no? La pregunta es, ¿por qué ahora, sabiendo todo lo que sabemos, no se mete mano de verdad al sistema? Es decir, porque obliga a hacer un revisionismo de lo que supuso la transición y es ponerla patas arriba. Y aquí tenemos un par de representantes políticos, yo lo estoy viendo Iñaki Nasagasti, que ha preguntado sobre este asunto en medio de la soledad. Tengo a Arnaldo Otegui por ahí, que ahora su partido también pregunta, pero era como clamar en el desierto. Entonces, yo cuando leo el libro y cuando recibo todas las informaciones sobre la monarquía, me pregunto, ¿por qué hoy, sabiendo lo que hay, en España no se mete mano al asunto? O sea, ¿por qué partidos declaradamente republicanos? ¿O por qué incluso, no ya como el PSOE, no, a veces Unidas Podemos dice, joder, ponen trabas, dicen, oye, no vamos a poner esto patas arriba, tenemos un lío. O sea, porque entraron en el gobierno. Luego, por lo tanto, ¿representa de verdad un tío como este o su hijo? Representan exactamente, son la unidad sacrosanta de España consagrada en la Constitución, heredado del franquismo. Es que no termino de entenderlo, de verdad, me cuesta mucho entenderlo. Porque la construcción de la armadura empieza tejiendo la versión oficial, que nace en el 23F precisamente, y en el libro por eso le dedicamos un capítulo. Es entonces cuando empieza a construirse ese blindaje en el que todos están de acuerdo y se incluido mantiene el Partido Comunista, durante tantos años, gracias a esa otra pata que es la armadura mediática, que establece un pacto de silencio por el que nadie osa echar abajo esa versión oficial que se construye para ¿Los que empresarios el rey tenga... hoy temen perder dinero si se pone patas arriba el sistema? A ver,
Por ir a una de las patas. El régimen del 78 se construyó en base a una columna vertebral, que es la corona, la institución de la corona. En torno a ella se tejió una red de privilegios de muchos gobiernos, se tejió el bipartidismo, la alternancia de dos partidos que aún de ideología diferente compartían un nexo común, que era proteger a la corona y proteger a ese régimen. Si el rey, si la corona, da igual que sea Juan Carlos o que sea Felipe, si el rey, la monarquía caen, todos esos privilegios se vienen abajo, porque había que empezar a tirar del hilo. Y entonces construir otra forma de Estado supondría levantar alfombras sobre todo lo del régimen del 78. De ahí las resistencias del Partido Socialista, que al final es de quien depende la monarquía, porque si el Partido Socialista se atiene a sus bases republicanas, si se atiene a sus estatutos, si se atiene a sus votantes, que muchas veces son más de izquierdas que ellos mismos, y lo demostraron cuando Pedro Sánchez ganó contra todo pronóstico a Susana Díaz, que era la candidata de los poderes fácticos, entonces habría un decantamiento que habría que levantar ese debate y ese referéndum que nunca hemos hecho en 42 años. Es decir, un dictador decide que Juan Carlos sea su sucesor. Nos lo encajan a través de la ley de reforma política de Adolfo Suárez en una Constitución sin un referéndum previo. El Partido Socialista, como mucho, se abstiene en el Congreso sobre esa inclusión de la monarquía parlamentaria. Y a partir de ahí se acabó. Es intocable. Ya, Ana, ¿Desde cuándo una Constitución española? Yo le veo a Felipe González en el yate. O sea, yo entiendo lo de Felipe González en el yate, que forma parte de esto que estáis retratando, de esa armadura, ¿no? Bueno, Felipe González, entonces, Felipe González del yate con el puro en los consejos de administración. Vale. Mi pregunta es, y quiero seguir un poco casi como el epílogo del libro. Sánchez, ¿por qué defiende ahora? Porque nosotros ahora mismo no sabemos si Felipe VI está haciendo lo mismo, ¿no? Porque la armadura protege el modelo de Estado. Si cae la monarquía o si la monarquía se erosiona... Si el PSOE decide levantar la veda y decir, venga, vamos a recuperar nuestro estatus republicano y vamos a hacer caso a nuestras bases, juventudes socialistas, etcétera, hay que hacer un referéndum. El PSOE es el que sostiene a la monarquía. Porque del PP y de Vox no esperamos otra cosa ya, cosa que les perjudica mucho, por otro lado, que Vox sea su principal defensor de la monarquía, bien sabe Felipe VI lo que le perjudica. Tampoco es que haga especial oposición al tema. Bueno, no hace oposición de nada. Realmente la idea ahora partimos de la idea de construir una monarquía republicana. ¿Tenía ideología Juan Carlos I? Porque yo creo que Felipe VI está bastante claro. Él mismo. Juan Carlismo. Directamente. Cartera y intereses, poder buena vida. Y vivir. No tenía ideología. Date cuenta, él fue muy hábil, él se ganó a sus adversarios naturales de inicio, a Santiago Carrillo y a Felipe González. Santiago Carrillo lo cogía del brazo y lo llevaba a los actos con militares, y con gran terror por parte de los militares y gran cabreo, porque los militares no consideraban al Partido Comunista un adversario político, lo consideraban un enemigo directamente. Y entonces Juan Carlos iba del brazo y se paseaba con Santiago Carrillo, exhibiendo su poder. Este partido está ilegalizado porque yo he conseguido que acepte una monarquía republicana, el Partido Comunista. Yo creo que Santiago Carrillo, una de las razones por las que se cargó este partido fue porque en su última asamblea dijo: hay que aceptar a Juan Carlos, que es un rey fantástico y un demócrata estupendo. Hay un relato muy bonito en el libro sobre cómo se gana, cuando has dicho, se gana hasta a sus adversarios. Sí. Toda la pelea en la prensa, a mí eso me interesa especialmente, ¿no? Es que es muy importante. Dice, no, pues le citan a Pedro J, y le dice el otro, me lo estoy imaginando además, me lo estoy imaginando perfectamente. Es fácil de imaginar. A poco que hayas tratado a Pedro J, sabes. Entonces cómo... entra y le dice a Pedro J, dice, joder, yo le dije al de 16 que te echara, pero joder, tampoco era para tanto. ¿Y qué tal tu familia? Y luego lo siguiente que escribe Pedro J sobre el rey es, joder, es un tío estupendo que tiene un... Y le dijo, ¿vamos a ser amigos? Pero bueno, no el vamos encanto, a ser amigos? eso no se entiende por encanto personal. Cuando estamos hablando de cosas serias, tiene que haber, como dice mi amigo gallego, veo, mamoneo. Es decir,
Claro, o sea... Es que es muy gallego. A ver, es que a ver, no, cuando decimos campechano o tal, no puede ser eso. O sea, tiene que haber... Bueno, esa fue una de las... Tiene que haber Martín, que decimos aquí. Tiene que haber algo. Con la prensa ocurrió que sí que hay, originariamente hay un pacto, que es el mismo pacto de los hombres de la transición, son también los hombres que dirigen los grandes medios, y ahí hay un pacto de silencio, claramente, que reconocen hoy, dicen que es tácito. Bueno, hacían reuniones, se cenaban en casa de Polanco, se reunían todos, y ahí... En lo único en lo que estaban de acuerdo realmente era en que la monarquía era intocable. Ahí hay un pacto evidente, y muchos de los periodistas que trataron de investigar en aquellos años o que les llegaron informaciones te cuentan, es que era absolutamente imposible publicar nada, porque si tú no tienes el respaldo del medio en el que trabajas, es que ni siquiera lo investigas. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque eso no va a llegar a ningún lado. Y si tienes una información y sabes que te vas a meter en un lío, pues no lo publicas. Y en el libro contamos muchísimos ejemplos de que esto ha ocurrido y cómo ocurrió. Ese pacto de silencio por el que nadie habla se mantiene durante muchos años. ¿Y cómo se mantiene y por qué se mantiene? Primero, pues porque hay que preservar la monarquía, y es un asunto ideológico, de modelo de Estado, que todos comparten, ¿vale? Y luego, ¿cómo lo hacen? Pues con los directores de los grandes medios y los propietarios se reúne, les invita a fiestas, comparten, son hombres que viajan en el avión del rey, son hombres. Bueno, los protagonistas son hombres. No voy a decir un pacto de caballeros porque no eran caballeros, pero es un pacto de hombres que viajan en el mismo avión con el rey, y en aquellos primeros años se toman sus whiskies y van todos juntos y frecuentan de todo. Todo muy testosterona. Y es una vida... Se toma sus whiskies. Se toma sus whiskies. Y es una vida pues muy de hombres que viven muy bien y que además tienen el poder en ese momento. A partir de ahí, con los periodistas de menor rango o cómo les camela, y ellos lo cuentan también, es que viene y dice José García Abad, dice que publicó un libro ya en el año 2000 y le encuentra y le dice: Pepe, ¿cómo me has hecho esto? La reina está destrozada. Y entonces, claro, viene, te toca el hombro, te llama Pepe, muy manipulador, y te desarma. Y así se los ha ido ganando a todos. A Pedro J, pues al final pues le regaló unos perritos, y tenían también unos perritos en la familia que se había regalado el rey. Rex se llamaba, ¿no? Claro, muy original. Rex. Por las series. Entonces, con todos esos detalles, y claro, y te cuentan, es que un rey te tocara tal, ya era como, te situaba automáticamente. Es periodístico, pero es muy cachondo el libro, tiene unos en una situación puntos privilegiada. Y a los periodistas pues nos gustan mucho esas cosas, porque es verdad, el codearte, el que te... Y entonces pues ahí está la clave del asunto, esa cercanía, esa campechanía malentendida que empleaba con los periodistas y con muchísima más gente. Oye, cuéntanos, Ana, algo que ha sido así como de pasada, pero yo creo que en Euskadi nos interesa especialmente, ¿no? La implicación de la Casa Real con los GAL. No, la implicación del rey directamente. O sea, del rey Juan Carlos. Del rey. ¿El rey por qué está implicado en los GAL? ¿Quién lo ha contado? ¿Por qué? Porque entendían cuando ETA mataba más, entendían que tenía que haber una respuesta del Estado fuera de cualquier... O sea, que todo estaba justificado. Como el rey, además, el concepto de legalidad no lo tiene en la cabeza, él siempre ha vivido por encima de la ley, creía que lo más efectivo era en grupos de terrorismo de Estado y que adelante el gobierno con ello. ¿Es el gobierno el que le pide al rey? ¿Es el rey el que sugiere? ¿Es un los libros publicados hasta ahora y algunos documentos aparecidos en varias publicaciones aseguran que fue el rey quien instigó la creación de esos grupos. Pilar Urbano nos decía, el impulso fue soberano. A Pilar Urbano le censuraron 11 Urbano páginas le cayó la de Dios es Cristo de un por libro, publicarlo. Y le censuraron 11 eso páginas nos lo que contó hablaban ella. del GAL y con conversaciones y esa distintas del parte, CSIC. porque no me imagino a un tío tan mundano No. montando una cosa tan criminal. Es decir, yo lo imaginaba más como dando visto bueno a una operación política del armada Ejecutivo. Además, date cuenta que dentro de lo que es gravísimo el terrorismo de Estado, realmente era una chapuza. Y fue una chapuza porque se les fue de las manos y el gobierno socialista lo hizo mal, o sea, técnicamente mal. Pero a pesar de ello, el rey, que venía de donde venía,
que había jurado los principios del movimiento franquista, ¿no le parecía que derrocar al terrorismo de ETA fuese peor a través del terrorismo de Estado? Sí resulta más efectivo. No había límites y de hecho sabía lo que se jugaba el Ministerio del Interior y le da igual. En el libro lo contamos. No me gusta contar anécdotas del libro pero esta es importante. Rafa Vera fue a la Zarzuela y avisó al rey en una reunión: mira, esto se nos está yendo las manos, se está publicando todo, la cuestión está a punto de llegar al presidente, no podemos... O sea, ¿a qué iba Rafa Vera a contarle eso al rey? Es un testimonio archiconfirmado, quiero decir, lo tengo de primera mano. ¿A qué iba a contarle, a rendirle cuentas al rey? Y el rey, o sea, Rafa Vera sabía que él ya iba a la cárcel y el rey le dijo: Rafa, deja las cosas como están. Le estaba pidiendo un sacrificio absoluto, pero en realidad Rafa Vera lo asumió. Nunca cantaron, ni él ni Barrio Nuevo, y todos sabemos, porque además las pruebas no han faltado nunca, que Rafa y Barrio Nuevo no eran los máximos responsables de todo esto. ¿Que fue Felipe González? Casi con total seguridad. ¿Que el rey también? Nunca jamás o sea, ya te digo que lo que intentaron publicarlo no lo hicieron. Y los que lo publicaron son libros malditos. Hay un libro maldito. Te has salido un acento gallego. Ahora, cuando has dicho, es inevitable. ¿Qué fue Felipe? Sí. ¿Qué fue el rey? También. Pero ¿y lo bonito que es? No, que sea muy bonito, porque me ha hecho... Es que yo me esfuerzo en no perderlo. Seguro, viviendo en ese Madrid de locos, yo me esfuerzo en no perderlo. Ya, otra de las cosas que yo creo que se dibujan un poco es que nunca se ha pensado de verdad articular algo parecido a un Estado de las autonomías profundizándolo. Nunca. O sea, lo que representa el rey para todo el Estado es exactamente una unidad donde no se puede avanzar mucho más. Y entonces ya sabéis que yo leo el libro y digo, y ahora, entonces miro un poco más, ¿no? Y digo, es que esto de los pactos con la corona, esto tal, o sea, ese pacto que se hizo en su momento para no romper demasiado, que estaban los militares detrás, todo eso ahora no tiene mucho sentido. Es decir, no tiene mucho sentido salvo que se quiera perpetuar del juancarlismo al felipismo. Pues eso es lo que se quiere. Claro. Es de lo Al que menos se está trata, en que ello. es algo que se dibuja sí, muy bien. El epílogo pero es ese. Entonces, lo que quiero decir es que esta España como está montada no deja de ser, perdonen la expresión, una puta mentira. No te quepa duda. Nos están mintiendo sobre avances, que está muy bien, porque nosotros en Euskadi vivimos mucho mejor que con Franco. De acuerdo, vale, bien. Hombre, ¿hasta dónde? Entonces dices, ¿hasta dónde vas a poder de verdad profundizar? Y hablo por sistema catalán, no está Albert, ¿no? Pero si estuviera Albert, hablaría. Joder, sale el Felipe, Pero es que Felipe intentó el 3 de tener octubre, su con la porra 23F detrás, como diciendo taca. y no le salió. Intentó Aparte. tener su 23F y no le salió. ¿Y por qué? Pues porque, mejor o peor, nos guste más o menos, Juan Carlos se le construyó, dentro de esa armadura, se le construyó una versión oficial por la cual había servido de utilidad para pasar del franquismo a la democracia. Era el rey que salvó la democracia en el 23 de febrero de 1981. A partir de ahí, él ya tiene su papel y con ese papel atribuido se le permite todo lo que se le ha permitido a continuación. Felipe VI, ¿qué ha hecho? ¿Cuál es la utilidad del rey hoy en día? Realmente, Felipe no ha hecho ningún servicio que se le reconozca de esa manera. Él todavía tiene que demostrar cuál es su utilidad. Lo intentó en el 3 de octubre con Cataluña y le salió mal, y hoy se reconoce que salió mal. A partir de ahí, ¿no? La armadura está intentando cambiar de... O sea, la armadura sigue. La armadura se está construyendo en estos momentos, se está construyendo... Pero a costa de matar al alrededor de Felipe. Sí, sí, claro, esa es la armadura que se está construyendo en estos momentos. Ya, pero la sociedad no es la misma, ¿no? Ahora... No, por eso son las dudas. Claro. De si va a salir bien. Yo soy optimista, pero ellos dos no. Yo era la optimista del grupo. No sé, será que llevo tantos años ya con este asunto que realmente creo que hay creo que la sociedad no tiene nada que ver, por supuesto,
que estamos en un contexto completamente distinto, que la sociedad demanda avances y ha avanzado. Eso significa, obviamente, que hay una reacción de las fuerzas ultraconservadoras que estamos viendo, porque cuanto más se avance, más dura será la respuesta. Y creo que España no tiene nada que ver, pero solo hay que irse al Congreso de los Diputados. No hablo de ir a bares ocultos, no. En el Congreso de los Diputados está la mayor representación territorial que ha habido nunca en todas las legislaturas. ¿Cómo Y va eso a pesa. ¿Cómo va a acabar el emérito? Gran pregunta. Si gran por él pregunta. fuera, estaría ya aquí. O sea, no, Él quiere quería volver venir, ya. él quería Bueno, venir a San Censo. Desde el día que se marchó, Carlos dijo, Herrera lo volveré contaba, para- su portavoz. sí, Joder, que un sí. tío termine teniendo a Carlos Herrera por portavoz oficioso, me Pues- parece tremendo. pues pero él se bueno, cree- él está así ha encantado. terminado. Pero, ¿cómo va a terminar la historia de...? ¿Qué va a pasar si este hombre se muere pasado mañana? Uy. Se hace el funeral de Estado, lo Te digo, traemos... mira, esto que voy a decir es políticamente incorrecto, pero lo mejor que les puede pasar Hay es que que ir se muera allí. pensando en eso, ¿eh? Porque además en Abu Dhabi no se pueden hacer investigaciones y no se puede hacer absolutamente nada. Por Será eso lo que digan llevaron, los lo contáis jeques. también. Eligieron Abu Dhabi, un sitio... Lo eligió totalmente él, ¿eh? Lo eligió él. Opaco. Lo eligió él. Lo eligió él, yo creo que para fastidiar. Ya, pero Sánchez y Así te lo Felipe digo. VI dijeron que sí. Dijeron Lo que vieron sí con buenos porque ojos. el acuerdo para su vida era que eligiera él el sitio a regañadientes. Pero dijo, si me voy, elijo yo el sitio. Sí, al principio se dijo de República Dominicana, era un sitio poco seguro, mucha prensa, etcétera, etcétera. Bueno, muy estuvo abierto. trabajando en ello, ¿eh? Sí, Seriamente. seriamente. Y al final fue Abu Dhabi, que es el lugar del crimen, ¿no? Porque precisamente todas las investigaciones que se están haciendo en Suiza vienen de los millones. Presuntamente no, los millones están ahí, de las comisiones presuntas. Tampoco quiero que me metan en la cárcel del que cobró el emérito en los países del Golfo. Con el AVE a la Meca, una parte de ellos. En Abu Dhabi no se le puede ver tomando un mojito, imagínate en República. Lo que habría sido esto. Aunque lo haga a escondidas. ¿Imagináis cómo va a terminar? O sea, ¿qué va a pasar a partir de ahora con esa figura que empieza a ser... Joder, la expresión de jarrones chinos la trajo aquel señor Iñaki Nasasti, ¿no? Dice que es un jarrón no chino, es el superchino de todos los jarrones. Nadie lo quiere, más que... Ahora mismo en España es el jarrón que más molesta. La posibilidad que se abra es que cuando vuelva, que tardará porque todavía necesitan estabilizarse las cosas, el tema de la pandemia, a ver qué medidas se toman para aparentar transparencia con respecto a la Casa Real, ese giro que ha dicho Pedro Sánchez que se va a hacer con respecto a la figura de Felipe VI y su familia. Hasta que todo eso esté en marcha y la sociedad esté más tranquila con el tema de la pandemia y haya más estabilidad, yo creo que no va a haber regreso. Lo intentó y de hecho hizo gestos como le pidieron sus amigos, entre otros Félix San Roldán, el director general del CNI, para que el exdirector, para que hiciera gestos de cara a los ciudadanos que pudieran pues decir, vale, me porté mal y no se volverá a repetir. Y por eso las regularizaciones fiscales. Pero claro, es que la gente dice, ¿qué cachondeo es este? O sea, Hacienda no hizo nada. Cualquier otro ciudadano, si sale publicado que su dinero anda volando por paraísos fiscales, ¿qué te crees? ¿Que Hacienda lo va a dejar hacer la regularización sin decirle nada? Pero oye, ¿qué es esto? A él le dejaron hacer y deshacer a su antojo. Eso al final yo creo que se le volvió en contra. ¿Hay algún pacto ahora mismo, pues sí, matar al padre para salvar al hijo, ¿no? Pero entre Suiza y España en la justicia, ahí también habláis un poco de la figura, además del fiscal suizo. Bertosa. Sí, yo tampoco quiero desvelar demasiado, pero es interesante también esa parte, esa pata. ¿Hay algún pacto para decir, o Suiza va por libre de verdad? Lo que ha intentado la justicia española es hacer un cortafuegos de alguna forma de la investigación en Suiza, y lo que sí nos dicen fuentes importantes de la judicatura, altos magistrados, es que si esto acaba en el Supremo es la mejor manera de que no llegue a nada. A partir de ahí, pues ya vemos cómo va avanzando. Y decíais antes, ¿cuál es el futuro, Juan Carlos, si le quieren o no le quieren? En lo que decíamos de la construcción de la nueva armadura sobre Felipe, la estrategia clara es diferenciar al padre del hijo.
es dejar claro que el hijo Qué no suerte tiene tenemos nada con que Felipe ver. VI, Ahora que es tenemos un rey todo lo preparado opuesto de a su verdad, padre. que no haría todas estas cosas. Y por eso en los medios de comunicación, esto es muy importante, ahora se critica abiertamente a Juan Carlos cuando nunca se ha hecho. Ahora hay barra libre, ahora todo el mundo puede decir lo golfo que era, lo mal que lo hizo, incluso llamarle corrupto, y no pasa nada. Esto durante años, vamos, era impensable. Ahora hay barra libre. Nos decían, Juan Carlos es como... Pues ha habido toque de corneta de la Casa Real de decir, Sí. le podéis dar al padre a saltar. A través de los servicios secretos, Más feo que de pegar a las un padre, ¿eh? grandes cadenas que lo comunican de esta manera a todo aquel que entra en las tertulias. Se puede disparar al padre lo que quieran, porque además es que la No hables de estrategia pasa por disparar, ahí. que estos tienen... No, tradición. hay que tener cosa. mucho cuidado con lo de matar al padre y todo eso, porque entran Todo por esa figurado. puerta y salimos y todos. matar al hermano, cuidado que tiene tradición. O sea, cuidado. Bueno, a ver, Si le pones tradición. por una escopeta... Pero esto todas las termina- monarquías, padres que matan a hijos, a hermanos y demás, o sea, son reyes, tienen otra mentalidad, son reyes. Y eso nos lo insistían mucho sus amigos y quienes lo conocen bien. Decía, es un rey, tenéis que poner en su mentalidad. Y yo, ¿cómo me voy a poner en la mentalidad de un rey? Es un ser humano con los mismos derechos y obligaciones que se ha saltado a la torera. Pero los reyes están en otra dimensión. Hacemos una encuesta. Venga, dale. Que levanten la mano los que crean que el rey va a terminar en un banquillo en España. No hay más preguntas. Mira, la infanta Cristina. Claro, es que esto es... No, es que esto es... Pero lo he hecho aquí en Bilbao. Pero estoy seguro que si hiciera una encuesta así... ¿Global? A un montón, tal, me sale lo mismo. A Todo ver. el mundo tenemos la sensación de que esa impunidad, en cierta manera, a pesar de todo el libro, todo lo que contáis, documentado, todo lo que sabemos, no va a acabar en un banquillo, ni nadie le ¿Pero va a por qué llamar. crees que la se justicia. esforzaron tanto en la Ahí- abdicación por Porque apoyar al veo Supremo? mamoneo, Ana. 1 hoja y media tardaron para Porque la hacer armadura sigue. abdicación. Es que es así. Claro. Claro, entonces- el Supremo es el Supremo. Quiero decir, el Supremo es otro de los, no es la columna vertebral, pero es otro de los grandes puntales del régimen del 78. Se hizo transición en la judicatura. El top pasó a ser Audiencia Nacional directamente, el Tribunal de Orden Público. ¿Tú votaste la transición, la Constitución? No. Yo tampoco. Y tengo 55. ¿Cuántas reformas de la Constitución se han hecho en Alemania? No lo sé. Decenas. Muchas, sí. Decenas. Aquí una de tapallo. Aquí hablas, se hicieron con agostidad, en pleno agosto, y alevosía. Dejamos que pregunte la gente, ¿os parece? lo que quieran. Sí, para preguntas, apuntarlas por favor y las pasáis aquí a Xavi que las leerá. Si alguien quiere preguntar, bonito que le es pasen esto. el papelito. Y Qué si bonito no- es esto. Si no, a mano alzada igual, ¿no? ¿Por qué? Si Que estamos nos 50. ha dicho que no tiene Yo creo que no micro. se- no A ver, ¿quién no quiere se preguntar? puede pasar el micro. A ver, ¿quién quiere preguntar algo? Venga, va. O Pero a- se oye bien, esto o a tiene voz muy muy bien. alta. Sí. Sí. ¿Quién quiere preguntar algo? ¿No quiere preguntar nadie? Si no, Ahora queda pregunto claro yo quién soy quiere curioso, preguntar. ¿eh? Galdera Batzuk, bai, Galdera. No vaya a ser, ¿no? Allá. Bai. Hola, Chian. A ver. ¿Le escucháis? Sí. Sí. Es que tenía don de gentes, eso es indiscutible, pero con la gente de la calle y esa campechanía que decían no era más que la capacidad de empatizar y de tratar a la gente como si fuera uno de ellos. Quiero decir, cuando saludaba por la calle o se tomaba un vino en el Palacio Real y venía a los corrillos de los periodistas y nos contaba y nos hacía burlas de Aznar, que eso era muy típico de él. Quiero decir, todo eso, sí, era una habilidad de él e insisto, se ganó a sus adversarios naturales. Fidel Castro era uno de ellos. Fíjate tú, en América Latina
y un comunista de pro como Fidel Castro tenía una excelentísima relación con el rey Juan Carlos. También la tenía con Manuel Fraga, todo hay que decirlo, pero eran otros lazos, Galicia, Cuba, como sabes, pero es verdad que él, y no solo, y luego el episodio que vivimos de Hugo Chávez, ahí enseñó la patita, el por qué no te callas, pero luego se reconciliaron, aguantó un plantón de Hugo Chávez que llegó 1 hora tarde a la recepción, creo que fue en Palma de Mallorca, además, en Marivent, y sabía perfectamente cómo, eso era una intuición, sabía perfectamente cómo tratar a la gente. En eso el hijo no es así. No es así, es una persona muy fría y no tiene nada que ver con él. Y probablemente en este momento es cuando más se necesite ser así. Y es imposible, hasta su mujer la reina le tiene que decir que se apoye en las barras, que queda mejor si se apoya en una barra con una caña. Y eso salió en una cámara que los grabó con muy mala intención. Bueno, vaya vistazo que le echó ayer ahí a Ayuso. Y yo creo que fue aquí, además, lo de la caña. Yo creo que fue aquí, en Euskadi, sí. Creo que fue aquí. Pues claro. Dice, por favor, es para vosotros, sed un poco crueles y comentad lo que relatáis en el libro sobre un préstamo de 3 millones de pesetas a Bárbara Rey. Ya digo yo que este libro tiene tela, Es que era muy rata. Muy rata. Era tan hablando coloquialmente, cuenta. Sí, era bastante, con lo que le gustaba el dinero, era bastante agarrado. Y Bárbara Rey le pidió ayuda porque tenía un problema familiar y necesitaba 3 millones. Y entonces él se los prestó, pero así como a regañadientes, y a cambio le pidió pues que le dejara una garantía. Claro, una garantía. Y entonces Bárbara Rey le dejó un anillo como garantía de que le iba a devolver el préstamo. Eran amantes. Y cuando creo que eso lo sabe todo el mundo. Sí, cuando finalmente se lo devolvió, Bárbara Rey no salía de su asombro cuando descubrió que lo había llevado a tasar para que tenía la etiqueta del valor del anillo. Para ver si para valía si realmente podía fiarse o no no fiarse de esa garantía, si podría recuperarlo o no podría recuperarlo. Hasta ese punto llegaba. A mí me parece muy chusco, o sea, 50 millones Corina, 1 millón Marta Gaitán. Corina era socia, además de amante. Ya, joder, pero... Sí, hay que ahí rompió a mí me parece una falta de respeto, o sea, discriminar así... Ya, casualmente cuando Prado y Colón de Carvajal vale. entran en la cárcel, entra Corina en acción. Otra pregunta, ranking de presidentes por Juan Carlos. Dice, habéis empezado por Felipe. Dice, ¿y luego? Mira, la frase la resumió muy bien una alta autoridad del Estado que nos dijo, Juan Carlos I, con perdón, se iba de putas con Adolfo Suárez. Con Felipe González es su principal amigo y su valedor y protector, y lo sigue siendo. Tuvo un papel muy importante en la abdicación del rey Juan Carlos para que éste fuera aforado inmediatamente al Tribunal Supremo. Y Zapatero y Rajoy no tenían una especial relación con él, simplemente lo soportaban porque además les tocó vivir la época más dura a los dos, con Corina y la abdicación en el caso de Mariano Rajoy. Entonces, la clave fueron Suárez, que acabó como acabó, hasta que se lo quiso cargar y se lo cargó, porque eso también fue el rey, no fue la UCD. Y Felipe González, pues ya lo estamos viendo, Felipe González lo sigue defendiendo hoy. Lo sigue defendiendo hoy, aunque aún asumiendo que es un corrupto, lo sigue defendiendo, porque por muy corrupto que sea, todos los servicios que ha hecho a España y no sé qué, yo no estoy tan segura de eso, pero él lo sigue defendiendo, es decir, defiende el delito por encima del bien que haya hecho a España, que en este momento, y teniendo en cuenta todo lo que conocemos y la manipulación que se hizo de su figura y de su comportamiento, no tengo muy claro cuál es. ¿Alguna pregunta más por ahí? Ahora mismo que acaba de comentar, que el bien mayor que se pudo hacer, estos días he visto en alguna noticia que cuando el 23F realmente sí
han salido alguna declaración de vosotros dos, digamos, generales Milán, del Bosque y Armada. Diciendo que sí, que el rey... A ver, ahí vosotros lo contáis mucho. El 23F es como un antes y un después, ¿no? Sí. Claro, es que alrededor del 23F tampoco sabemos realmente todo Hay lo que muchos ocurrió, pero es puntos oscuros. muy interesante no solo las 18 horas de larga noche y secuestro en el Congreso, sino lo que ocurrió antes y lo que ocurrió después. Y lo que ocurrió antes, simplemente en el mes y pico antes del 23F, el rey y Armada hablaron unas 8 veces. Y mantuvieron una reunión realmente importante en Baqueira un mes antes del golpe. Una reunión de la que no sabemos realmente qué hablaron, porque Armada en el juicio pidió poder declarar lo que allí hablaron. Y nunca le dieron ese permiso y se lo comió él. Sí que recogemos en el libro, observarás algunas conversaciones de Armada y de Milán ya en la cárcel, que son bastante interesantes y que revelan que ellos, al menos, siempre pensaron que actuaban con el aval del rey. El rey estuvo en los meses antes en la conspiración en la que participaron todos, y por eso digo que es muy interesante también lo que ocurre antes, porque explica el 23F las complicidades políticas que después hacen posible ese blindaje, esa construcción de la armadura de la que hablamos. Porque en la conspiración estaban todos, cada 3 personas que se reunían alrededor de una mesa estaban conspirando en los meses antes contra Suárez. Y de hecho, con la dimisión de Suárez eso nos separa. ¿Por qué nos separa? Hay muchas dudas y hay muchas incógnitas que las planteamos y que es realmente interesante para comprender después por qué se extiende un manto de silencio. A partir de ese episodio se establece una versión oficial y durante años, durante años y hasta hoy, que se han cumplido 40 años, no hemos podido saber realmente qué ocurrió y cómo ocurrieron las cosas, porque Armada y Milán eran los militares más monárquicos, de alto rango más monárquicos que había. Tenían una relación directa con él. Armada era amigo del rey. Bueno, había Carlos. sido jefe de la Casa Real hasta que entró Sabino. Se conocían mucho y hablaban mucho, y hay conversaciones, y algunas las detallamos en el libro, y que son realmente, que por lo menos se deberían de explicar. Pero en cuanto se menciona esto y en los años posteriores se intenta preguntar, es que todo el mundo lo niega. Y sin papeles no se puede hacer nada. Sí, hemos desvelado ya demasiado, pero hay mucho más. No, hay mucho más. Las conversaciones de Suárez con el rey, cuando después del golpe. No, hay mucho más. Hay conversaciones muy jugosas. Y luego hay, pues eso, el gobierno que se pretendía hacer, el gobierno de concentración presidido por el propio Armada y de vicepresidente Felipe González. Yo creo que pocas pruebas más se necesitan. Sí, hay, sí. No te hemos desvelado todo. Puedes comprar el libro. ¿Alguna pregunta más por ahí? Yo tengo una. Hay una sensación, yo creo que relativamente extendida en Euskadi, de decir, joder, llegó el vasco a la Casa Real y pagó el pato, o sea, por Iñaki Urdangarín. Porque, a ver, el dicho es, allá donde fue a lo que vieres, joder, y el tío pues ese entró es en más el viejo sistema. que andar a pie. Sí, al final, el único que ha prisado una trena, yo me alegro mucho de la reinserción, tiene huevos que le han puesto en un programa de rehabilitación de delitos económicos, que bueno, yo creo que supongo que está cantado para eso, ¿no? Es que yo creo que tiene que ser efectivamente. Lo que no sé es que dada la chapuza que yo me alegro un montón de que yo no quiero a nadie en la cárcel, o sea, y cuando antes salgan, mejor. Pero la sensación que queda en Euskadi es decir, joder, este tío, encima era vasco y zaca. Pregúntale a la familia. Por aquí. Pregúntale a la familia, a las hermanas y a la madre. ¿Qué dicen las hermanas? No sé. Que pagó él por todo. O sea, él hizo lo que vio, lo que veía en la casa que se hacía para montarse en el dólar, que se dice vulgarmente. Y realmente si tú... Corina la asesoró, yo me entero por el libro. Claro, si tú realmente obtienes todo el detalle de los cruce de emails, de peticiones del secretario de las Infantas, Carlos García Revenga, que también lo asesoraba, del propio rey Juan Carlos, que intervenía, de todo, te das cuenta de que lo estaban ayudando para que hiciese pues la carrerita que hacían todos. Y hay una cosa muy importante.
Si la infanta Cristina no llega a dar con el juez Castro y la causa se va al Supremo, ella no se sienta en el banquillo. En el Supremo se acaba todo. Bueno, no sé si hay alguna más por ahí. ¿Tenéis algo más? Pues ahora, si queréis, podéis charlar, firmar, no sé. Blanca, cierra tú. ¿Quiere que las autoras que están aquí firmen? Pues el Pues catalán no va a encantadas. poder. O sea que aquí los que queráis. Y muchísimas gracias por estar aquí. Sí, Eskerrik asko, muchas gracias. Gracias.